La presentación Primeros relatos en mediación pretende consultar las principales teorías que explican el fundamento de los primeros relatos de las personas que acuden a mediación, discutir sobre las dificultades que tienen para construir historias alternativas a las historias saturadas de problemas y presentar uno de los enfoques que permite responder al objeto de discusión. La presentación se orienta entonces a las siguientes preguntas. ¿Cómo construyen los primeros relatos las personas que acuden a mediación? ¿Cuáles son los principales obstáculos para la construcción de historias alternativas y qué hacemos con todo ello? Vamos con el primero. ¿Cómo construyen los primeros relatos las personas que acuden a mediación? En el contexto de la mediación, cabe la necesidad de comprender la función de las narrativas dominantes, dado que influyen en el modo en que las partes observan el conflicto y las soluciones para el mismo. Las narrativas dominantes funcionan como marcos interpretativos a partir de los cuales evaluamos nuestra experiencia, estableciendo lo que consideramos normal o aceptable en el contexto cultural en el cual coexistimos. Entre las principales contribuciones de Kenneth Gergen al construccionismo social se encuentran la construcción social de la realidad y la identidad y las implicaciones prácticas del construccionismo social en el campo de la psicoterapia y las prácticas colaborativas. La lectura de las principales obras del autor ofrece una visión sobre la apertura hacia la diversidad y la crítica de la verdad objetiva, la comprensión del lenguaje como constructor no solo de la realidad, sino de las identidades, lo que comprende la noción de la construcción social de la identidad y la necesidad de promover la participación de la gente en la construcción de nuevos significados y realidades, haciendo uso de las prácticas narrativas o del modelo circular narrativo de Sarah-Kopp en mediación. La construcción de la identidad, tanto individual como relacional, está fundamentada en diferentes elementos que podemos explorar: las creencias familiares, los valores culturales, las expectativas sociales y las normas comunitarias. Algunas preguntas clave pueden ser: ¿qué es lo que se considera normal en su entorno? ¿Qué esperan los otros de ti? Entre las principales aportaciones, en este caso de Michel Foucault, se encuentran el establecimiento de las fronteras entre las identidades, como por ejemplo la persona cuerda y la persona con locura, la persona sana y la persona enferma, la identidad como resultado del discurso, los mecanismos de exclusión, es decir, los discursos que son silenciados por las instituciones, los mecanismos de autorregulación, introduciendo la metáfora del panóptico, el concepto de biopoder y la regulación de la identidad mediante la salud, moral y productividad, así como la construcción cultural de la sexualidad legitimada. Por todo esto, Michel Foucault definió metafóricamente la sociedad como un gran teatro donde existen guiones que establecen cómo debemos pensar, sentir y hacer para ser normal. Por ejemplo, ¿qué debe hacer una madre para ser una buena madre? O, sin ir más lejos, ¿qué debe hacer una persona para resolver adecuadamente un conflicto? Todo esto responde a lo que el autor denominó las tecnologías del yo. Las categorías de identidad propician que, cuando lo que nos sucede no encaja con el relato acerca de lo que es normal, sintamos la necesidad de justificarnos. En mediación podemos darnos cuenta cuando las personas sienten la necesidad de explicar lo que hacen, intentan encajar lo que hacen dentro de los comportamientos aceptados y vemos que se sienten incómodas cuando lo que les sucede no encaja con lo que deberían ser. Esto nos informa de que los problemas no son los problemas en sí, sino nuestra necesidad de ajustarnos a lo que esperan de nosotros. Según el mismo autor, los pasos para la liberación de las presiones culturales residen en el reconocimiento, el cuestionamiento y el empoderamiento. Entre las principales obras de Gregory Bateson se encuentran Pasos hacia una ecología de la mente, Espíritu y naturaleza y Mente y naturaleza, en las cuales desarrolló lo que Michael White denominó el método interpretativo. En la primera de las obras enunciadas, Gregory Bateson espetó que la información es una diferencia que hace una diferencia. Esto quiere decir que no percibimos todas las diferencias de que disponemos en nuestro entorno, sino que seleccionamos las que, en un contexto dado,
tienen un significado. Existen 3 movimientos fundamentales que nos permiten conocer o interpretar, que son otorgar significado, seleccionar y ordenar. Otorgar significado significa, o se traduce, mejor dicho, en la búsqueda de sentido. Por ejemplo, la comunicación no verbal adquiere sentido en función de quién, cuándo y en qué contexto tiene lugar, e interpretamos el sentido en función de las diferencias que la persona reconoce como significativas. Por ejemplo, cuando el niño dice «mamá no suele gritar cuando discute con papá», lo que nos devuelve al principio. Esto se traduce en la búsqueda de sentido. Seleccionar se traduce en que, dentro de la variedad de estímulos, filtramos las diferencias que son pertinentes para el sujeto y son pertinentes para él en función de la cultura en que coexiste, las creencias que ha adquirido o la experiencia que ha acumulado. Ordenar supone organizar el significado que el sujeto ha seleccionado en un patrón coherente, lo que Gregory Bateson vino a llamar los patrones que conectan y que permiten comprender el sistema. El método interpretativo de Gregory Bateson culmina en la ordenación de los significados seleccionados de una manera coherente por parte del sujeto. Cuando él afirmó que el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa nombrada, Bateson no hacía referencia sino al valor interpretativo del conocimiento, y el valor interpretativo está restringido para el contexto en que tiene lugar, lo que el autor vino a llamar marcadores de contexto, es decir, los supuestos que guiarán su interpretación. Es por ello por lo que Humberto Maturana propuso entender la realidad entre paréntesis en la teoría del observador. Entre las principales aportaciones de Michael White a la narrativa como organizadora de experiencias se encuentran lo que podemos considerar los 2 mapas originales, la externalización y reautoría, el rol profesional y la ampliación de los mapas de remembranza, ceremonia de definición y andamiaje a los anteriormente citados ya, que fueron publicados en mapas en el año 2007. Es mediante el relato como seguimos el movimiento de orden del método interpretativo de Gregory Bateson. Es la historia dominante la que tiene sentido para nosotros. Cuando relatamos una historia, seleccionamos de nuestra experiencia aquello que confirma nuestra visión, desechando aquello que no. Y la estructuramos de manera que tiene personajes que cumplen determinados roles, víctimas y agresores, y una trama que apoya nuestra construcción de la realidad. Esto responde a lo que Miriam Marcus denominó clausura narrativa. Si bien sabemos que existen elementos que contradicen la historia dominante, la clausura narrativa actúa como una especie de lente que colorea todo aquello que no encaja para hacerlo encajar. Cualquier diferencia que recibamos la reajustaremos para confirmar nuestra visión de la realidad. Por ejemplo, cuando pensamos que no somos buenos estudiantes, obtenemos una buena calificación y pensamos que ha sido suerte. O si alguien está convencido de que su expareja es egoísta, interpretará incluso sus acciones generosas como manipulaciones o intentos de quedar bien. El trabajo de la persona mediadora, no obstante, consiste en ayudar a las personas a identificar los elementos que han sido desechados en la historia dominante, con la finalidad de construir una historia alternativa. Fundamentado ahora el influjo del construccionismo social, la identidad y cultura y el método interpretativo en la narrativa como organizadora de la experiencia como punto en el cual planteamos la necesidad de construir historias alternativas a la historia dominante, nos surgen algunas dudas. ¿Cuáles son los primeros obstáculos para la construcción de la historia alternativa? Tanto Kenneth Gergen como Michael White afirmaron que la experiencia de la mismidad está fundamentada en lo que nos decimos sobre nosotros mismos y lo que dicen los demás sobre nosotros, nuestro rol social. Si la experiencia de la mismidad está fundamentada en lo que dicen los demás sobre nosotros, necesitamos cumplir con nuestro rol social para conseguir el reconocimiento de los demás. Jacques Lacan, en la teoría sobre la subjetividad y el deseo, introdujo el concepto de otro para expresar el otro donde tiene lugar el lenguaje, el otro social, el otro como sujeto de validación y reconocimiento y el gran otro. Si nos centramos en el otro como sujeto de validación y reconocimiento, podemos observar cómo necesitamos la aprobación, sobre todo, de aquellas que consideramos significativas para nosotras. Entonces, estamos en condiciones de construir una historia alternativa
cuando no guarda relación con nuestro rol social. En un ejemplo que puede ser ilustrador, una madre que se siente culpable por priorizar su carrera profesional sobre el cuidado de sus hijos. Podemos construir una historia alternativa con nuestra madre, independientemente de un movimiento como puede ser el movimiento feminista. Es decir, podemos construir una historia alternativa sin que ella sienta el peso de la necesidad de aprobación de las demás. Si esto fuera así, ¿cuál es la función de la clausura narrativa en todo ello? Las personas no estamos preparadas para desprendernos de la necesidad de ser aprobadas por las demás. Ya lo dijo Michel Foucault cuando definió la necesidad de un gran teatro, cuando definió la sociedad como un gran teatro donde existen guiones que establecen cómo debemos pensar, sentir y hacer para ser normal. El mismo Kenneth Kerrigan o Michael White cuando afirmaron que nuestra identidad es el resultado de lo que nos decimos sobre nosotros mismos y lo que dicen los demás sobre nosotros. O Carl Rogers cuando definió el concepto de condiciones de valor para hacer referencia a las condiciones que debemos cumplir para ser valorado por los demás. Y el peso que tiene a la hora de definir nuestra identidad. Tal como afirmó Mariano Mores, forjamos nuestra identidad en el espejo de la relación que mantenemos con las demás, desde el bebé que elabora una primera comprensión de sí mismo, a través de la respuesta que recibe, hasta la validación de nuestros compañeros o compañeras de profesión que definen nuestra identidad laboral más allá de la categoría que ocupemos. Y todo esto nos lleva a una paradoja. Existen relaciones que tienen sentido en función del vínculo que han establecido. Un cambio, siendo reparador, puede ser desestabilizante, dado que construimos nuestra identidad individual y relacional en torno a la situación generadora de malestar en ocasiones. Es el dilema entre la necesidad de cambio y la imposibilidad de abandonar lo conocido por la persona. Y aquí es donde aparece el fenómeno de la resistencia, dado que lo conocido, pese a ser disfuncional, puede proporcionarle seguridad y previsibilidad. El cambio, sin embargo, supone adentrarse a un territorio desconocido. Es por ello por lo que en mediación tanto podemos acompañar a las personas en su necesidad de cambio como el manejo de los miedos y las resistencias que ponen en funcionamiento, dada la inseguridad que puede generar el cambio. Esto es lo que señaló Edgar Morin cuando hizo referencia a las condiciones o a que las contradicciones son naturales en la teoría del pensamiento complejo. Y aunque podamos comprender que el cambio es necesario, este puede generar tanto una sensación de pérdida de familiaridad como una desorientación identitaria. Estas contradicciones superan la dimensión cognitiva, adentrándose en la dimensión emocional. Y por más que busquemos momentos en los que la relación del adolescente con sus padres no esté fundamentada en la frustración, en el intento de construir una historia alternativa, el menor está en condiciones de identificarlas, significarlas, seleccionarlas y ordenarlas en la construcción de una historia alternativa. Sin embargo, no puede dejar de sentirse mal en el ejemplo de un adolescente que puede experimentar amor incondicional por sus progenitores y al mismo tiempo frustración por su comportamiento controlador. ¿Qué hacemos cuando las personas no están en condiciones entonces de construir una historia alternativa? Construir legitimidad. La dimensión legitimadora se articula a través de la acción de reconocer, y reconocer la subjetividad de la experiencia supone validar la vivencia que la persona relata, tanto sus percepciones como sus emociones. En el enfoque centrado en la persona, aceptamos incondicionalmente la experiencia de la persona, la cual torna congruente con la imagen que ésta tiene de sí misma. La acompañamos en el sentimiento emergente y no nos centramos en la identificación del momento extraordinario, el cual difiere en ocasiones de la imagen que la persona tiene de sí misma. El enfoque centrado en la persona no solo es más respetuoso con las emociones y la experiencia de las personas, sino que resuelve los problemas que aparecen con la resistencia al cambio de las personas, reflejados en el concepto de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, el otro como sujeto de validación de Jacques Lacan y la clausura narrativa de Miriam Marcus. Sin embargo, no persigue nada diferente a la ampliación del autoconcepto. Lo que difiere es el modo de hacerlo. Muchas gracias por su atención.